Ya te puse. Va, Sale pues, muchas ya. gracias. Ok. Listo. Va. Muchas gracias, Emiliano. Ok, bueno, ahí está ya grabando la sesión. Déjenme les comparto pantalla. Emiliano, me das permiso de compartir pantalla. Ah, claro. Todo el mundo en línea. Excelente. Muchas gracias, Emiliano. Ahí está. Ahí. Ahí está. Listo. La última sesión. En la última sesión nos habíamos quedado viendo la parte de formas normales y con Axel vieron cómo a partir de la forma normal conjuntiva podían decidir si un argumento era correcto o no, o bueno, la validez o la satisfacibilidad de un argumento utilizando la forma normal conjuntiva. Es una técnica muy útil, lo que vieron con Axel, pero pues es bastante restrictiva, ¿no? Se trata de encontrar en cada una de las cláusulas una literal y su complementaria para poder garantizar que el argumento es satisfactivo, bueno, que más bien se trata de una tautología. Hoy vamos a ver otra técnica basada igual en estas formas normales, pero mucho menos restrictiva y mucho más útil. Es una técnica que vamos a estar utilizando con... Sí. Su pantalla está trabada. ¿En serio? Bueno, no he escrito nada. Ahí ¿sí se ve? No, Es sigue que se trabado. trabó en las No. aplicaciones. Ok. Va de nuevo. A ver. ¿Ahí ya se ve? Ya Creo que quedó. sí, porque ya... Va, muchas gracias. Ay, no, ¿qué hice? Ay, me regresé acá. Va, entonces la técnica que vamos a ver el día de hoy se llama resolución. Y nosotros vamos a ver un tipo de resolución específico que va a ser binaria, es decir, vamos a estar utilizando solamente dos cláusulas en cada paso de la resolución. Hay distintas resoluciones. La que vamos a ver hoy es justamente sobre el sistema lógico con el que estamos trabajando, que es la lógica proposicional, pero pues más adelante vamos a ver que se puede hacer resolución también en lógica en otros sistemas lógicos. ¿Va? Entonces, ¿de qué va la resolución binaria? Bueno, la resolución binaria se basa, tiene su base más bien en una regla muy simple que nos va a ayudar justamente a decidir si un argumento es satisfacible o no. Es decir, si podemos encontrar un modelo para un argumento lógico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la resolución binaria es traducir este argumento a forma normal conjuntiva. ¿Va? Sí, ¿cómo era la forma normal conjuntiva? Eran justamente conjunciones de cláusulas, ¿no? Entonces, cada una de estas cláusulas, tenemos aquí nuestra fórmula en forma normal conjuntiva. Lo que tenía, pues, eran puras conjunciones de cláusulas. Creo que alguien quiere entrar a la llamada. Ya los estoy admitiendo. Muchas gracias. No. Estoy sobre un mundo de posibilidades. Vamos a ir turnándonos quién es co-host para que acepten a los que están ahí esperando las llamadas a entrar. Entonces nuestra fórmula ya está en esta forma, ¿no? Y hay que recordar que pues, si aquí esto lo vemos con una lupa, cada cláusula CI va a ser igual a una disyunción de literales, ¿no? Y acuérdense que las literales son o atómicas o negaciones de atómicas. XK, ¿no? Entonces tenemos nuestra fórmula o nuestro argumento ya de esta forma. Es en forma normal conjuntiva o forma normal clausular, porque pues, justo tenemos aquí puras cláusulas. Entonces, como se trata de ANDs o como se trata de conjunciones, nosotros sabemos que para que esto sea cierto, individualmente cada una de estas cláusulas tiene que ser cierta, ¿no? Es la única forma de hacer verdadera esta fórmula de aquí, logrando que cada una de estas cláusulas a su vez sea verdadera. Si una de estas cláusulas es falsa, entonces ya nuestra conjunción se hizo falsa completamente, toda la fórmula se hizo falsa. Entonces lo que nosotros necesitamos es garantizar que cada una de estas va a ser verdadera.
Entonces podemos reestructurar nuestra forma normal clausular, nuestra forma normal conjuntiva de esta forma. C1, C2, C3, y así, hasta CK. Individualmente cada una tiene que ser verdadera. Entonces las podemos tratar independientemente, podemos jugar con ellas de forma independiente. Entonces, ¿de qué va la resolución binaria? ¿O qué nos dice la resolución binaria? Nosotros queremos ver si esta fórmula es satisfacible. Acuérdense que la noción de que sea satisfacible es que existe un modelo que hace esta fórmula verdadera. No que sea una tautología, sino que exista al menos un modelo que la va a hacer verdadera. Entonces nosotros vamos a lograr eso gracias a la resolución binaria. La resolución binaria se concentra en trabajar individualmente con cada una de estas cláusulas, es decir, verlas de esta forma que tenemos aquí. Las separamos, nos olvidamos de las conjunciones y tratamos a las cláusulas individualmente, porque cada una de ellas tiene que ser verdadera para que nuestra fórmula completa sea verdadera. Y la resolución binaria nos dice esto. Si tú en una cláusula, pensemos en C1, tienes una literal, o sea, es una cláusula y dentro de esa cláusula está una literal. Puede estar en cualquier parte, ¿no? Acuérdense que la disyunción conmuta, entonces lo podemos poner en cualquier parte, ¿no? Entonces, sin perder generalidad, pero pensemos que es la última. Tenemos una literal dentro de una cláusula. En la cláusula C1 tenemos la literal L. Y en la cláusula C2 tenemos la literal complementaria, LC, ¿no? Acuérdense que esta es la complementaria de L. También definimos las literales complementarias. Si tenemos en una cláusula una literal y en otra cláusula dentro de la misma fórmula su literal complementaria, entonces, para ver que esto es satisfacible, lo único que tenemos que hacer es ver que la nueva fórmula es satisfacible. Esta es nuestra regla de resolución. Esto es lo que nos dice la resolución. Entonces, dentro de una cláusula yo tengo una literal L y en otra cláusula de este mismo conjunto yo tengo su literal complementaria, LC. Entonces, si yo quiero saber que esto es satisfacible, lo único que tengo que hacer es me deshago de la literal y de su complementaria, las quito, me olvido de ellas completamente y luego combino C1 con C2 mediante una disyunción. Es decir, combino estas dos cláusulas, pero deshaciéndome completamente de su literal y su literal complementario, ¿no? Entonces, para que esto sea satisfacible, basta con demostrar que esto es satisfacible. ¿Okay? Así vamos a ver esta regla de resolución. Si yo quiero demostrar que esto es binaria, esto es justamente lo que nos está dando es la herramienta que nosotros necesitamos para entender si una fórmula es satisfacible o no. ¿Hay alguna duda hasta aquí, antes de continuar? Creo que no. Va, perfecto. Entonces a este proceso, excelente, gracias. A este proceso le vamos a llamar resolución, ¿no? Lo que vamos a decir es que la cláusula C1 y la cláusula C2 se resuelven en esta cláusula de aquí, en esta nueva cláusula de aquí. Esto de aquí hay que notar que también es una cláusula, sigue cumpliendo con la noción de ser una cláusula, que es justamente literales unidas mediante disyunciones, ¿no? Aquí tenemos literales unidas mediante disyunciones, aquí también, entonces si yo junto estas dos con una disyunción, sigue siendo una cláusula. Seguimos trabajando únicamente con cláusulas, ¿vale? Entonces, estos dos, C1 y C2, se resuelven en esta nueva cláusula de acá. Y a esta cláusula de aquí, este nombre es importante, le vamos a llamar resolvente. El resolvente es la cláusula que me queda al final de hacer la resolución. Este va a ser el resolvente de nuestra, ¿cómo se llama? El resolvente en nuestro proceso de resolución, ¿vale? Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos esta fórmula de aquí, no P o Q
o R. Y tenemos también, en la otra cláusula va a ser S, O, no R, o T. Entonces aquí podemos utilizar nuestra regla de resolución, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos de este lado R y de este lado no R. Y entonces a partir de esto nosotros podemos calcular el resolvente, que sería, conservamos todo lo que estaba en la cláusula 1, quitando la literal, conservamos todo lo que estaba en la cláusula 2, quitando el complemento de la literal, y nos quedaría como resolvente no P o Q, que es lo de la cláusula 1, y luego eso lo disyuntamos con el resultado de la cláusula 2, S o T. Entonces nuestra regla de resolución binaria nos está diciendo que para saber si esto es satisfacible, lo único que tenemos que hacer es saber si esto de acá es satisfacible. ¿Vale? Entonces, aquí se presenta un problema con el cual vamos a tener que lidiar, que es justamente la parte de que nuestra regla de resolución es una regla con una propiedad que en computación casi no nos gusta, que es el hecho de ser no determinista. ¿A qué nos referimos con que no sea determinista? Si yo tengo no P o Q como cláusula 1 y tengo P o no Q como cláusula 2, entonces aquí yo puedo hacer resolución de dos formas. O hago resolución con P, porque pues aquí tengo no P y aquí tengo P, entonces tengo la literal y su complementaria, en cuyo caso quedaría Q o no Q, o hago resolución con Q, tengo no P o Q, y tengo P o no Q, entonces si elijo hacer resolución con Q, el resultado sería no P o P, ¿no? Y entonces, esto justamente pues, se vuelve un problema, ¿no? El hecho de que sean no determinísticos se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque de nuevo, algo que nos interesa mucho es poder programar esto, poder implementarlo en Haskell. Entonces, al ser no determinista, pues nos dificulta esta parte de la programación. Nosotros necesitamos tener una heurística que nos ayude a decidir cuál es la variable sobre la cual vamos a hacer resolución. Porque no necesariamente, bueno, más bien existe el caso en donde puede haber más de una variable sobre la cual podamos hacer resolución, como es este caso de aquí. Las dos son resoluciones válidas, los dos son resolventes válidos para estas dos cláusulas. Y al final, justamente, bueno, obviamente lo que vamos a hacer es definir un algoritmo. Esto nos está modelando un paso, una sola resolución, pero nosotros necesitamos definir un algoritmo que nos permita justamente llegar a saber si algo es satisfacible o no. Entonces, tenemos este problema del no determinismo, que es un problema con el cual tenemos que tratar. Y pero bueno, ese problema ¿cómo se llama? Con ese problema vamos a lidiar después. Ahorita lo que nos interesa es mediante esta regla de resolución, mediante esta resolución que tenemos aquí, lograr conseguir un algoritmo que nos permita saber si una fórmula es satisfacible o insatisfacible. Para eso, vamos a modelar otro caso, que es, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo P como una cláusula y no P como la otra? Es decir, tengo este de aquí. Bueno, una cosa importante, este de aquí, bueno, tanto este de aquí como este de acá, ¿qué son? Cláusulas. Pero son un tipo de cláusulas especial. O sea, este de aquí es un ejemplo Literales muy... complementarios. Ajá, y eso que nos dice de esta fórmula. Estas fórmulas en particular, sabemos su valor de verdad sí o sí, ¿no? Que cuál es, sin importar cuál Verdadero. sea el valor. Exacto, entonces eso que nos dice de la fórmula, que son ¿qué? Empieza con T. Tautologías. Exactamente, ¿no? Bueno, en este caso, estas dos fórmulas de aquí, las dos fórmulas que obtuvimos aquí son tautologías, ¿no? Tengo Q o no Q, aquí a fuerza una de estas dos tiene que ser verdadera, ¿no? Porque si Q es falso, no Q es verdadero. Entonces, como es una disyunción,
la disyunción se hace 1, siempre. Sí, como son valores complementarios, pues entonces la disyunción siempre va a ser 1. Lo mismo pasa aquí, P o no P, ¿no? Es exactamente la misma fórmula, solamente cambia el nombre de la variable. Entonces, en este caso lo que tenemos es justamente, tenemos tautologías. Así es como nosotros utilizamos la resolución para saber si algo es satisfacible o no. Si llegamos a una tautología, entonces con eso nosotros tenemos la noción de que esto es satisfacible. El problema con esto es que llegar a la tautología no siempre es tan fácil, no siempre es tan evidente, ¿no? Entonces, ya que tenemos la tautología, pues sabemos que esto es satisfacible. ¿Por qué? Porque una tautología siempre es satisfacible. Entonces, si nosotros logramos llegar a este tipo de fórmulas, las tautologías, vamos a saber que se trata de una fórmula o de un argumento satisfacible, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente esto de aquí, el resolvente, ya es satisfacible. Y lo que queda, como quedamos que se leía, es que para probar que estas cláusulas son satisfacibles, basta probar con que esto es satisfacible, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros sabemos que es satisfacible. Ahorita vemos eso qué problemas nos trae. Pero, ¿qué pasa en este caso? En este caso, lo que tenemos es la cláusula con P, que es una cláusula perfectamente válida, porque acuérdense que quedamos que las cláusulas eran o bien literales o disyunción de literales, y la cláusula no P. Entonces, yo aquí puedo hacer resolución porque tengo una literal y tengo la literal complementaria. En esta cláusula que sería C1 tengo P, y en esta cláusula que es C2 tendría no P. Y entonces lo que tenemos aquí, al hacer la resolución, el resolvente de lo vamos a escribir así, y es lo que se conoce como la cláusula vacía. ¿Ok? Si mi resolución es sobre dos cláusulas unitarias, dos cláusulas que solamente tienen una literal, entonces sí se puede hacer la resolución. En este caso sí podemos hacer la resolución, pero el resultado o el resolvente de esa resolución va a ser la cláusula vacía. Si nosotros llegamos a la cláusula vacía, entonces con esto podemos concluir que la fórmula o el argumento lógico es insatisfacible. ¿Por qué? Regresemos un poquito, pensemos esto de forma intuitiva. Estas son nuestras dos cláusulas. Quedamos que en forma normal conjuntiva lo que teníamos era una disyunción de cláusulas. Entonces, esto en forma normal conjuntiva se ve como P y no P. Y esto de aquí es una contradicción, ¿no? Porque a fuerza uno de estos dos va a ser falso. Entonces, para que una conjunción sea verdadera, necesito que los dos sean verdaderos. Y nunca vamos a encontrar el caso en donde esto sea verdadero. Entonces, esto es una contradicción. Entonces, esto por sí, las contradicciones son algo que siempre son insatisfacibles. ¿No? Porque la noción de satisfacibilidad es encontrar un modelo que la haga verdadera. Una contradicción nunca es verdadera, una contradicción siempre es falsa. Entonces, por definición, son insatisfacibles siempre. No podemos encontrar un modelo que las haga satisfacibles. Entonces, lo que tenemos aquí es justamente que cuando llegamos a la cláusula vacía, cuando nosotros llegamos a la cláusula vacía, entonces podemos concluir que nuestra fórmula era insatisfacible, mientras que si llegamos a una tautología, podemos concluir que la fórmula es satisfacible. Estos casos, el lograr construir una tautología, son muy difíciles, son casos muy difíciles. Estos casos de aquí son casos mucho más sencillos de construir, son casos mucho más sencillos de lograr. Pero a nosotros no nos interesa saber si algo es insatisfacible. Nos interesa más bien saber si un argumento es correcto. Entonces, lo que tenemos aquí, o lo que vamos a hacer con resolución, es justamente utilizar nuestro principio de refutación. ¿Qué es el principio de refutación? Que si yo tengo un conjunto de premisas y de ahí quiero derivar una conclusión phi, entonces
lo puedo hacer, esto es satisfacible si, solo si, o perdón, esto es correcto, esto es un argumento correcto, si, solo si, gamma, unión, la negación de phi, de ahí que se llama el principio de refutación, es insatisfacible, ¿no? Eso era lo que decía nuestro principio de refutación, ¿se acuerdan? Insatisfacible. Entonces, lo que tenemos aquí es que queremos saber si esto es un argumento correcto. Pero para saber si es un argumento correcto, lo que tenemos que hacer es, o lo que vamos a hacer para poder utilizar resolución, es ver si este conjunto de aquí es un conjunto insatisfacible. ¿Por qué? Porque justamente lo que nosotros tenemos aquí es que construir la cláusula vacía o probar que algo es insatisfacible mediante resolución binaria es mucho más sencillo que probar que algo es satisfacible. Entonces, nosotros estamos buscando que este argumento sea correcto, lo vamos a hacer mediante el principio de refutación, vamos a negar la conclusión y vamos a ver que el conjunto resultante no tiene ningún modelo, no existe ningún modelo que haga satisfacible este conjunto. Y entonces para eso, ahora sí podemos utilizar resolución, de tal forma en que lo que vamos a estar buscando aquí sea la cláusula vacía. Si nosotros llegamos a la cláusula vacía, sabemos que esto es insatisfacible, por lo tanto, el argumento es correcto. Si no llegamos a la cláusula vacía, ahí tenemos que saber qué hacer. ¿Por qué? Porque justamente aquí está esta noción de no determinismo. Ahorita nos vamos a concentrar en los casos en donde funciona, los casos en donde todo sale bien, ¿no? Ahorita vamos a trabajar con eso. En la sesión de mañana vamos a ver qué pasa para los casos en donde no llegamos a la cláusula vacía. Porque el no llegar a la cláusula vacía no necesariamente implica la no satisfacibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros no, como estamos lidiando con un no determinismo, no podemos estar seguros de que a lo mejor en la siguiente iteración ya llegamos a la cláusula vacía. Entonces, de eso nos encargamos mañana. Ahorita vamos a ver el caso bonito en donde todo funcione bien. Entonces, vamos a comenzar con algo sencillo. Vamos a hacer un ejemplo de esto. ¿Hay alguna duda antes de continuar? Déjenme regreso acá para ver el chat. A ver si hay alguna duda. ¿No? ¿Todo No. claro? ¿Todo bien? Va, perfecto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de esto para que quede más claro que estamos hablando. Tenemos este conjunto de premisas. P implica Q implica R. No Q implica R. Y de aquí queremos derivar no P. Queremos saber si este argumento es correcto. Ok, entonces, lo primero que hacemos es el paso 1, refutación. La refutación nos dice, niega la conclusión y la agregas al conjunto. Entonces, nuestro nuevo conjunto va a ser P implica Q implica R. No Q implica R. Y la negación de P, que es no P, que sabemos que es P. ¿Vale? Entonces, ese es nuestro primer, ¿cómo se llama? Nuestro primer paso, la refutación. El segundo paso, tenemos que pasar a forma normal conjuntiva. Entonces, para pasar a forma normal conjuntiva, bueno, vamos a hacerlo paso por paso. Primero pasamos a forma normal negativa. Entonces hacemos de implicaciones, equivalencias, y las negaciones solamente afectan a átomos, ¿no? Entonces, el resultado es, de este lado, era no P o, bueno, vamos a hacerlo paso por paso, Q implica R. Aquí me deshice de esta implicación. Aquí tenemos no Q o R. Y esta ya está en forma normal negativa, ¿no?
Entonces todavía no llegamos a la forma normal negativa, aquí sigo teniendo una implicación. Entonces no P o no Q o R. Y aquí tenemos, podemos aplicar de Morgan, ¿no? Entonces tendríamos no Q y no R y aquí P, ¿no? Y entonces esto lo podemos simplificar todavía más. Aquí como la conjunción, la disyunción asocia, entonces pues lo podemos poner así sin ningún problema. Nos podemos deshacer de la doble negación. Y ahora sí ya está, ¿no? En forma normal conjuntiva. Ajá, esto de aquí ya es forma normal conjuntiva, ¿no? Porque todas son... Ah, no, esto es negativa porque todavía no tenemos cláusulas, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí pues sigue siendo forma normal negativa. No tenemos cláusulas porque lo que tendría que pasar es que todos fueran disyunciones, ¿no? Y aquí tenemos una conjunción. Entonces ahora vamos a hacer nuestra forma normal conjuntiva. Y la forma normal conjuntiva, pues esto ya es una cláusula, son disyunciones, esto también ya es una cláusula, y aquí como tenemos una conjunción, lo que quedamos que hacíamos con las conjunciones era manejarlas como cláusulas aparte, ¿no? Las separábamos. Entonces lo que vamos a tener aquí es no P o no Q o R, Q, no R y P. Ese es nuestro conjunto. Ese es el conjunto sobre el cual vamos a empezar a hacer resolución. La idea es justamente intentar llegar a la cláusula vacía para ver si es insatisfacible. Entonces, ahora sí, aplicamos resolución binaria. ¿Cómo vamos a usar resolución binaria? Lo primero que tenemos son todas nuestras hipótesis. Las hipótesis es todo lo que venía en el conjunto. Entonces, las vamos a listar. La primera es no P, o no Q, o R. La segunda es Q. La tercera es no R. Y la cuarta es P. Todas estas, lo voy a poner acá, son hipótesis. Hipótesis porque son las que vienen directo del conjunto. Ahí. Sobre esas son sobre las que voy a empezar a aplicar resolución. Entonces, ahora sí, en mi paso 5, ya puedo hacer resolución. ¿Entre quiénes puedo hacer resolución? Pues bueno, tengo que ver la regla de resolución que me dice encuentra una literal y su complementaria. Por ejemplo, aquí tenemos no Q y su complementaria que es Q. Entonces, si yo hago resolución binaria entre 1 y 2, entonces me dice, pues mira, tienes la literal y tienes su complementaria. Te deshaces de estas dos y te quedas con lo que quede en ambos casos. En 2 no me queda nada, porque Q era la cláusula completa. Aquí, en 1, me quedan no P y R. Entonces, el resolvente sería no P o R. Este es el resolvente de 1 y 2. Quité las Qs, porque eran complementarias. Ahora aquí tengo no R. Y aquí en el 5 tengo R. Entonces yo puedo hacer resolución entre 3 y 5 y es lo mismo. Aquí tengo la literal, aquí tengo su complementaria, quito estos dos y me quedo con lo que sobra, que en este caso es nada más no P. Y por último, tenemos 4 con 6. En 4 tengo P y en 5, y con el 6, perdón, tengo no P. P y no P. Entonces, ¿qué nos queda? La cláusula vacía.
El último resolvente aquí es la cláusula vacía. Y la cláusula vacía me dice, justamente como yo llegué a esta cláusula vacía, entonces puedo concluir. Por lo tanto, el conjunto es insatisfacible. Y como yo concluí que el conjunto es insatisfacible, pero estaba haciendo un proceso de refutación, o estaba utilizando la técnica de refutación, puedo concluir que el argumento es correcto. ¿Qué argumento? Este argumento que tengo acá, el argumento original. A partir de este argumento, construí el conjunto. Y a partir de este conjunto, yo llegué a la cláusula vacía. Entonces, el conjunto es insatisfacible y eso me permite concluir que el argumento es correcto. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta con esto? Esto, nada más antes de checar las dudas, no es un algoritmo todavía, ¿no? Porque aquí involucra justamente, yo decidí cómo ir haciendo estas resoluciones. Aquí yo vi la Q y hice la resolución con esto. Pero aquí justamente podemos ver esta noción de no determinismo. Pudimos haber empezado con R, pudimos haber empezado con P, pudimos haber empezado con Q, que fue el caso, ¿no? Ahí está la noción de no determinismo. Esto todavía no es un algoritmo. Esto es algo que podemos hacer en papel, pero todavía no le podemos decir a la computadora cómo hacer. Tenemos que afinar también ese detalle. ¿Va? ¿Hay alguna duda hasta aquí con esto? No, ¿Todo bien? ¿Todo claro? Va, perfecto. Pues bueno, entonces si no hay dudas, vamos a dejar la sesión hasta aquí. Mañana hacemos más ejemplos y convertimos esto ya en un algoritmo, ¿no? Ahorita no quiero meterme a esta parte del algoritmo porque en 20 minutos la verdad no me va a dar tiempo de verlo de la forma en lo que quiero, entonces prefiero, lo vemos mañana con calma, la noción de hacer esto como un algoritmo y ya que tengamos el algoritmo, con ese algoritmo comenzamos a hacer ejemplos ya como lo implementaríamos en la computadora, ¿vale? Sale pues.